¿Qué pensaríais si viésemos a una persona, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, quien sea, con mal aspecto, con dudosa salud, y le decimos que vaya al médico y te dice, no, estoy bien, cuando se ve de lejos que está mal? Bueno, probablemente lo que haríamos sería insistir y le intentaríamos convencer de que no está en lo cierto y que pensaríamos también nosotros dentro de nosotros mismos que está equivocado, ¿verdad? Que está juzgando erróneamente su situación, su circunstancia. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos sido aconsejados, confrontados o regañados por algo y no obstante hemos buscado un argumento que nos diera la razón a nosotros? Sobre todo cuando te regañan o cuando te confrontan. Ahí es donde más buscamos argumentos que tengan que ver con que nosotros tenemos la razón. Claro, muy a menudo creemos que tenemos un juicio acertado de las cosas, de lo que sucede, de lo que somos, de lo que hacemos. Y yo no sé si será por nuestra época o por nuestra naturaleza, yo creo que son ambas cosas, que siempre tendemos a ser optimistas en lo personal. No me refiero a que pensamos que tal o cual circunstancia va a salir bien, sino que respecto a nosotros mismos, lo que somos y lo que hacemos, creemos que estamos bien, somos más buenos de lo que realmente somos. Pero ¿qué sucede cuando miras tras la mirilla de la puerta y en el pasillo está a oscuras? Bueno, evidentemente no sabes quién hay. Sabes que alguien ha llamado, pero no sabes quién ha llamado, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando tu espejo retrovisor del coche no está bien ajustado? Pues probablemente no veas que viene un coche por tu lado y a lo mejor si giras, pues tienes un accidente. Yo creo que el texto que vamos a leer en esta mañana y que vamos a pensar en él nos muestra lo mal ajustado que está nuestro espejo retrovisor y lo oscuro que está el pasillo cuando miramos por la mirilla de nuestra propia vida. Hoy es quizás un texto, ¿cómo decirlo? Complicado en el sentido de que no gusta ni tampoco gusta a la sociedad en la que vivimos, pero es la propia Biblia, es la propia palabra de Dios la que nos da este dictamen, este juicio, y nosotros, que creemos que ciertamente la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Dios nos habla por medio de ella, pues creemos lo que Dios tiene que decir respecto a nosotros. Vamos a leer el texto entonces, que hoy es cortito, y empieza desde el versículo 9, en el capítulo 3, que dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Dejo por aquí en pantalla lo primero que vamos a reflexionar y lo he querido llamar así, un diagnóstico poco popular. Cuando Jesús en una ocasión se enfrenta a los fariseos por estar comiendo a la mesa con publicanos, con recaudadores de impuestos, ellos se metieron con él, ¿no? Porque no entendían por qué hacía esto, porque se juntaba con pecadores. Y entonces él les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con esto quería mostrar que solo aquellos que reconocen su propio mal y su propio pecado realmente pueden recibir el remedio y la solución, es decir, el perdón que él puede darles. En el caso de los fariseos, ellos creían que estaban sanos, que no necesitaban ese perdón, que no necesitaban esa gracia, que estaban correctamente bien, mientras que los pecadores, los recaudadores de impuestos, pues hacían caso a Jesús en esta ocasión. De hecho, es tras haber llamado a Leví, a Mateo, que era un recaudador de impuestos también. Si habéis tenido alguna conversación
un poco más profunda con alguna persona, os habréis dado cuenta de la dificultad que encontramos cuando queremos mostrarles lo que la Biblia enseña respecto a la naturaleza del ser humano, ¿no? Todos aceptan que no son perfectos, todos aceptan que han cometido alguna vez alguna mala acción, pero no creen que sean malos, no creen que eso les constituya como personas malas. Solo de vez en cuando se han dejado llevar o han hecho algo malo. Pero claro, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, no es que a veces cometas cosas malas y que seas bueno, sino que cometes cosas malas porque eres malo. Y de vez en cuando, pues te salen algunas cosas buenas. En nuestro lenguaje, es verdad, en el lenguaje más popular, utilizamos a veces esa expresión de mira, fulano o mengano, es una buena persona. Claro, evidentemente, si cada vez que una persona nos dijera es que creo que él es una buena persona, nosotros le sacamos Romanos 3, probablemente nos se queden con ojos como platos y nos dirían, venga, hasta luego, ¿no? Entendemos lo que significa ese lenguaje popular de ser una buena persona, una mala persona, pero a la hora de la realidad, a la hora de lo que la Biblia enseña respecto a la profundidad de nuestra naturaleza, pues sabemos que no existe algo así como esa diferenciación, sino que todos, pues como dice nuestro texto, estamos bajo pecado, ¿no? Dice Pablo. Todos, seamos creyentes o no lo seamos, como decía, todos, seamos o no creyentes, sentimos como un impulso natural a compararnos con los demás. La comparación a veces es un buen método para aprender, porque si comparo una cosa con otra, puedo ver qué cosas tienen de diferente, qué cosas tienen de iguales, aprendo, manejo las cosas, aprendemos por comparación muchas veces en la vida. Pero cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, se convierte en un mecanismo por el cual incrementamos más nuestro orgullo, porque siempre que nos comparamos con los demás, pues nos comparamos de tal manera que salimos venciendo, salimos ganando nosotros. Me refiero, por ejemplo, miramos a alguna persona o a quien sea y ya estamos dentro de nosotros mismos. Yo no soy así. Vaya con este. Mira cómo se comporta. Mira qué vida más desordenada. ¿Cómo puede decir que es cristiano y vive así? Normal que haga eso y lo otro porque no cree en Dios. Así. Y así una serie de ejemplos que podríais poner. Y luego, a su vez, los que no son creyentes, porque esto sería un poco el ejemplo del creyente, pero los que no son creyentes, evidentemente también hacen el mismo tipo de juicios y comparativas, a lo mejor en otro tipo de categoría, pero también, ¿verdad? Vaya con el beato, tanto predicar y poco hacer. O mucha religión y pocas obras. Este solo tiene envidia de lo que yo he logrado. Menudo tacaño. Vaya pintas que lleva. Viene a la oficina a calentar la silla. Así. Estamos todo el tiempo comparándonos con los demás, con la idea de ¿qué? De salir ganando nosotros. Nosotros somos mejores que ellos. Sin embargo, Pablo, ¿qué dice? Lo dice en formato de pregunta, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera, no somos mejores. Claro, cuando nos damos cuenta de esta realidad, de cómo estamos todo el tiempo comparándonos con los demás, evidentemente somos malos, pero no tontos. Sabemos con quién compararnos. No nos vamos a comparar con alguien que nos supera en su manera de actuar. Siempre nos vamos a comparar con aquellos que evidentemente siempre se van a quedar rebajados, ¿no? Y sin embargo, seguimos en la mente, en el corazón, aunque no lo digamos en voz alta, pensando, soy mejor que esta persona. ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho lo otro? Así, todo el tiempo. Siempre es la misma historia. Sin embargo, el diagnóstico este poco popular del que estoy hablando, del que la Escritura habla, es que todo ser humano, independientemente de su nación, de su raza, de su sexo, de sus gustos, de cualquier cosa que se te pueda ocurrir, absolutamente todos están en pecado. Ese es el diagnóstico de la Biblia. Todos son pecadores, todos somos pecadores. Eso es lo que nos viene a decir. Si tuviéramos que parafrasearlo, si tuviéramos que poner esta frase de otra manera, sería como, no hay nadie que de corazón, de palabras, de pensamientos y de obras sea tan bueno como Dios exige. Eso sería mi paráfrasis personal. Si comparamos nuestras vidas no con los demás, sino con Dios o con el Señor, entonces ahí ya la cosa cambia. Porque tú puedes compararte con otros y ser mejor, puede ser, o comportarte mejor.
Pero cuando te comportas, o sea, cuando te comparas en relación al Señor, nadie da la talla, nadie llega a ese punto, nadie se puede considerar realmente bueno cuando se compara en esa situación. Realmente la Escritura, si nos llama a compararnos, es con el Señor, pero con nadie más. Porque ¿qué dice el Señor? Sed santos como yo soy santo. Él mismo nos está ordenando compararnos con Él y darnos cuenta de si realmente llegamos o no llegamos. Y evidentemente la Biblia dice lo siguiente: no llegas, no estás en esa altura, no estás en esa talla. Pero quería hablar de una segunda cosa, que es una doctrina teológica que quizás conocéis todos, pero que a lo mejor nunca le habéis puesto nombre, y se llama así, se llama depravación total. A veces existe como confusión con esta doctrina, porque la gente piensa que cuando hablamos de depravación total estamos hablando de que el hombre es tan malo como un demonio. No, no es eso lo que estamos diciendo. Realmente cuando hablamos de la depravación total, hablamos de que absolutamente todo el ser humano, o sea, cada una de sus capacidades, de habilidades, áreas de su vida, absolutamente todo está manchado por el pecado. De tal manera que no hay nada libre en el ser humano que realmente, digamos, esté limpia, pura, de intención o de acción, ya sea la razón, el intelecto, la voluntad, el cuerpo mismo, los deseos, los pensamientos, todo está infectado, si se puede decir así, por el pecado. No hay nada que hagamos que no haya pecado en ello. Aún incluso cuando predicamos la palabra, pecamos. Cuando oramos, pecamos. Muchísimas veces sin darnos cuenta, por supuesto, otras veces sí, pero no hay nada, ni lo más noble que se nos ocurra que hagamos, que no lo hagamos manchados por ese pecado. El texto que hemos leído hoy comienza diciendo que no hay quien busque a Dios. Y aquí me quería detener un momento, porque esto no quiere decir que no hay personas que no buscan ciertas espiritualidades o cierta espiritualidad. Hoy día, la experiencia nos lo demuestra, hay mucha gente que busca espiritualidad de todo tipo, de lo que sea, de cualquier cosa, cualquier nombre. Hoy día ya está todo tan amplio y tan al alcance que cualquiera es espiritual, se puede decir así. Pero lo que nos dice la Biblia es que aunque existen buscadores espirituales, realmente no hay nadie que busque lo que debería buscar, que es a Dios. O sea, los buscadores de Dios no existen. Bueno, solo existen después de que Él ya nos ha buscado a nosotros. Entonces, a partir de ahí sí. A partir de ahí es que nosotros podemos buscarle, pero antes no existen. El apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Buscamos falsos dioses, buscamos ídolos que creemos que puede ser, pero nunca es el Dios de las Escrituras, nunca es el Dios de la Biblia. Y es porque no queremos y porque no podemos, realmente. Ni queremos porque no se nos pasa por la cabeza tener que entregar nuestra vida a un Dios que nos diga cómo vivir o cómo pensar en ciertas cosas. Ni tampoco podemos, no hay en nosotros esa capacidad, es todo lo contrario. Si somos buenos, como venía en el título, es para pecar, no para otra cosa. Entonces, si solo hay buscadores de Dios es cuando Él ya nos ha buscado, cuando Él ya nos ha encontrado. Si es que le podemos buscar y encontrar, es porque Él ya nos ha buscado y encontrado. Mientras tanto, no existe esa posibilidad. Y el resto de textos de los que Pablo habla aquí, porque hace como una compilación de muchos textos, de los salmos, de profetas, realmente lo que vienen a indicarnos o a enseñarnos es que el hombre entero está corrompido. Por ejemplo, habla de la boca, es decir, de lo que habla, de lo que tiene dentro de su corazón. Habla de los pies, es decir, de sus acciones, hacia dónde corre, hacia dónde camina. Habla de sus ojos, aquello que mira, aquello que anhela, aquello que desea. Lo que quiere decir esto es que da igual, el creyente o el no creyente está completamente en pecado. Y como decía, aún nuestras mejores obras siguen manchadas. Por ejemplo, en Isaías, en el profeta Isaías, dice lo siguiente: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está hablando del concepto de toda la plenitud del pecado que hay en nosotros. Y luego en el Salmo 19 dice:
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Podemos llevar años en el Evangelio, o podemos llevar meses, da lo mismo. Que realmente, por más que pensemos que ya estamos muy bien, y que ya hemos ordenado bien nuestra vida, y estamos bien organizados, y todo lo que tú quieras, y haciendo todo lo bueno que tenemos que hacer, eso en primer lugar no nos da méritos delante de Dios, eso seguro. Y sin embargo, aparte de eso, si vemos con el diagnóstico que la Biblia nos hace, todavía sigue diciéndonos algo. Estás manchado por el pecado. Aunque lleves años, aunque lleves una gran carrera en la lucha por la santidad, todavía el diagnóstico es el mismo. Por eso, antes de terminar con el clímax, sí quería tocar otro tema. Todo esto que estamos hablando hoy no es muy popular, desde luego, en la sociedad. O sea, cualquiera que le cuentes esto te va a decir que muy bien, no, aceptará algunas cosas, pero no todo. La gente bastante mal se siente ya, no creyendo en Dios. No creyendo en Dios todavía tienen sensación de culpa, no saben de dónde, pero la tienen. Así que estamos como para decirle encima que son pecadores. Buscan consejos, buscan libros de autoayuda, a ver si pueden hacer algo, una mejor sensación, liberarse de esa culpa, de esa carga que tienen. Y cuando nos acercamos a la Biblia, debemos considerar lo siguiente. La Biblia no es un libro de autoayuda. No fue escrito con ese propósito. A veces hemos convertido la Biblia como en una especie de botiquín de versículos. Entonces, si un día me siento de tal manera, yo voy a coger el versículo que a mí me viene bien. Es verdad que a veces podemos hacerlo, no quiere decir que sea siempre malo. Es verdad que a veces estamos de una manera determinada y necesitamos escuchar cierto texto o cierta porción. Pero no puede ser lo habitual. ¿Por qué? Porque la Biblia no deja de ser un libro que desde el principio hasta el final es Dios hablándonos todo lo que tiene que decirnos, ¿no? Nosotros deberíamos escuchar lo que Él quiere decirnos en plenitud, no solo aquello que a nosotros nos interesa. Cuando estamos hablando con una persona, ya sea que nos estén escuchando a nosotros o nosotros estemos escuchando al otro, sienta muy mal que solo te hagan caso en aquello que les interesa o que te interesa a ti. Lo que la persona quiere y tú quieres es que te escuchen completamente. Bueno, de alguna manera las cosas del Señor funcionan igual. Él quiere hablarnos por completo y quiere que escuchemos absolutamente todo. Por tanto, la Biblia no es un libro de autoayuda, no es un libro principalmente al que vamos para sentirnos bien, aunque evidentemente nos hace sentir bien, porque en él encontramos a un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos ayuda, que nos da promesas. Pero ¿por qué digo que no deberíamos hacer habitualmente este tipo de lectura? En primer lugar, porque la Biblia no es un sirviente nuestro. No está ahí para nosotros, simplemente para cómo me encuentre yo ese día y lo que quiera leer, sino que es la voz de aquel que sabe todo lo que necesitamos, sabe cómo somos y quiere mostrarnos realmente lo que somos delante de él. Las Escrituras no son como una serie de consejos, digamos, con los que podemos llevar una vida mejor, una vida más moral, más calmados, más libres de culpa, sino más bien es un espejo. Es un espejo donde somos capaces de ver realmente nuestra vida y nuestra realidad, y también podemos ver quién es Dios. ¿Qué dice Pablo en nuestro texto? Por la ley nadie será justificado, pero dice otra cosa, dice, más bien, por la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la clave, yo creo. No debemos ver la ley o la palabra como si eso fuese lo que, mira bien, voy a coger todos estos consejos, los voy a poner en práctica en mi vida y llevaré una vida recta y santa. Más bien, nos está enseñando cómo somos, qué no somos capaces de hacer, en qué somos impotentes. Y luego, por supuesto, dentro de la fe en el Señor Jesús, sí que hay una ética, sí que hay una serie de cosas que el Señor nos pide cumplir y hacer. Pero realmente lo que vemos en la Biblia es un reflejo de lo que somos, y básicamente lo que viene a decir es, tú eres pecador, pero Dios es santo. Tu corazón es impuro, pero el de Dios es pura luz. Mereces la muerte y el castigo, pero Dios es bueno y perdonador. Y es por eso que al leer las Escrituras, sea cual sea el método que vosotros uséis para hacerlo, no debemos seleccionar, esta porción aquí, esta porción allá, sino leer su palabra desde el principio al final. No hace falta que empecéis en Génesis hasta Apocalipsis, si no queréis, pero podéis comenzar al principio de un libro y terminarlo.
yo creo que es la mejor manera para poder entender en plenitud quiénes somos y quién es Dios. Si la Biblia fuese un libro simplemente de normas para continuar, para seguir, para ser mejores personas, todavía habría una sentencia que no podemos evadir y que Pablo nos está diciendo aquí. Por las obras de la ley nadie será justificado. Aun si fuera eso, solo un libro de normas, todavía sobre nuestra cabeza estaría esta frase. Por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces no podríamos conseguir absolutamente nada. Ahora, podemos preguntarle a Pablo, ¿por qué Pablo? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado? Pues por lo que acabamos de hablar, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hago con ese conocimiento de mi pecado? Porque sí, yo puedo conocer quién soy y puedo conocer quién es Dios, pero ¿y qué? ¿Me quedo de brazos cruzados? No hay nada que hacer. ¿Qué podemos llevar adelante? O sea, me latigo a mí mismo, me condeno y ya está. Realmente eso sería así si no fuese por, evidentemente, que cuando miramos con amplitud y cuando miramos con perspectiva, nos damos cuenta de que verdaderamente sí que hay un justo. Solo uno, de hecho, y ese es Jesús. Cuando vemos esta realidad, cuando nos damos cuenta de que realmente Él es el único justo, entonces la cosa cambia. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Él tomó nuestra propia naturaleza de hombre, se hizo como uno de nosotros a pleno derecho, y estando en esa condición de hombre, vivió una vida justa, una vida agradable a Dios, una vida perfecta, una vida en la que las obras de la ley, en su caso, fueron cumplidas cabalmente y nunca cometió ni un solo pecado, ni con sus manos, ni con sus pies, ni con sus ojos, ni con su corazón, ni con su intelecto. Él fue perfectamente puro. Bueno, de hecho, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. Si por la ley es el conocimiento del pecado, ¿qué pecado iba a ver Jesús en su vida? Cuando él se miraba al espejo de la palabra, no podía ver ningún pecado, porque no había en él ninguno. Por eso hay dos realidades con las cuales quisiera terminar esta mañana la meditación. Una de ellas es que Jesús es el único que pudo cumplir de forma cabal y completa toda la ley, actuar agradablemente delante de su Padre. Y eso significa no solo que Él cumplió cada ley de manera activa, sino que Él es el fin hacia el que la ley tendía. Es decir, la ley terminaba en un punto, en Él. La ley solo era una guía, era, como dice Pablo en Gálatas, si mal no recuerdo, un tutor. Nos tenía como enseñándonos un poco sujetos hasta que se presentara realmente el cumplimiento de la ley, y eso es Jesús. Ahora bien, en segundo lugar, esto significa que a pesar de que Cristo cumplió toda la ley, también cargó sobre sí mismo la condena que traía la ley encima de nosotros a causa de ser incumplidores. Dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos redimió. ¿Qué quiere decir esto? Que nos rescató, literalmente nos compró de la tiranía y de la esclavitud a la que nos tenía la ley atados. Ya que no éramos capaces de cumplir la ley que dictamina: mueres. Y no podíamos salir de ahí, éramos sus esclavos. Sin embargo, Jesús no solo cumple la ley, sino que recibe en sí mismo la condena de la ley y nos rescata. Paga por nosotros de tal manera que ahora estamos libres. Pablo dice en otra de sus cartas en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hubo un intercambio allí en el que nuestro pecado fue suyo y su justicia fue nuestra. Él no merecía esto, pero decidió cargarlo, decidió llevarlo sobre sus hombros. De tal manera que ahora, después de ver este texto tan poco popular, sin embargo hay una cosa que podemos añadir. Ahora hay una cláusula que antes no existía y que a medida de que Jesús vino y hizo esto por nosotros, se puede añadir. Y es: somos pecadores, pero perdonados. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque no pretendemos justificarnos a nosotros mismos.
Y si quisiéramos justificarnos a nosotros mismos, no vamos a alcanzar mucho, la verdad. Quizás delante de los demás, pero no delante de Dios. De tal manera que Él ahora ha prometido que nos va a limpiar, para que el día que estemos en su misma presencia, no haya en nosotros ni mancha ni arruga. Eso requiere fe, porque miraos a vosotros mismos. No estáis sin mancha ni arruga. Yo no estoy sin mancha ni arruga. Si yo me veo ahora mismo, digo, de verdad. Sin embargo, creo la promesa del Señor. Él me va a hacer limpio, sin mancha, sin arruga. El día que esté delante de Él voy a ser como Él. Eso es una cosa que solo requiere fe, porque yo no puedo conseguirlo por mí mismo. Ahora bien, iba a decir que el lunes, pero ni el lunes. Hoy mismo comienza ya una nueva semana. Y quizás esta tarde ya tendremos que relacionarnos con amigos, con familia. Mañana lunes la mayoría empezaremos también de nuevo la semana a trabajar y volveremos a relacionarnos con muchas personas. Mañana, cuando nos encontremos con la gente, o hoy mismo, no olvidemos que las personas con las que tratamos son pecadores. Y más aún, que nosotros mismos somos pecadores. Que no hay nadie con quien podamos compararnos realmente para sentirnos mejor ni más orgullosos. En todo caso, solamente con Jesús, y que a lo que nos ha llamado Jesús ahora es: sé santo. Y que en medio de todos nuestros pecados, todavía, sin embargo, podemos tener esa seguridad de que hemos sido perdonados, de que estamos perdonados realmente, de que podemos realmente arrepentirnos de todo corazón de todas nuestras miserias. Si hay algo con lo que nos podamos quedar hoy, es que el Evangelio significa que somos pecadores perdonados. Sin el Evangelio no existiría esta segunda palabra, solo existiría somos pecadores. Y pecadores que merecen lo que sea, el castigo, la muerte, el infierno, lo que digas. Sin embargo, el Evangelio nos abre la puerta a una realidad que, si lo meditamos profundamente, nos daremos cuenta de que a veces lo pasamos de largo y lo tenemos ahí como si nada. A Dios le costó bastante perdonarnos. No porque no quisiera, sino por lo que requería. Era su propio Hijo. Todo lo que Él tenía, no tenía algo mejor que su propio Hijo. Y lo entregó. Entonces, esta es la buena noticia realmente. Esto sí puede traer alegría a nosotros, a pesar de que el diagnóstico de la Escritura sea tan horrible respecto al pecado. Sin embargo, hay una alegría dentro de nosotros, porque aun siendo como soy, aun sabiendo Dios todo lo que sabe de mí, aun sabiendo que Él sí que puede mirar por una mirilla dentro de mi vida y lo ve todo, porque no hay nada oculto a sus ojos, todavía Él me ama. Me ama, me perdona y sigue prometiéndome que llegaré limpio ante Él. Eso quería traer esta mañana, eso quería dejaros por ahí. Y que podamos meditar en eso, en el Evangelio, en lo que significa, que sí que hay un justo. Y es donde podemos descansar y refugiar nuestra vida. Si hay algo que queráis compartir, si hay algo que queráis hablar,